Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalén. Y no puedo partir diciendo que estamos bien, que estamos felices. Lamentablemente ha sido un martes negro. Todo este tema de la benzina, el MEPCO y los controles que se tienen que ver para ver cómo hacemos que la ciudadanía le duela menos este alza que es inevitable, nos tiene lamentablemente en un conflicto entre oposición, la coalición, y tenemos que, creo que en estos momentos en donde lamentablemente el problema lo va a tener que salir a costear la clase media y la clase baja, es donde la clase política tiene que estar a la altura precisamente de estos desafíos y dejar esa mezquindad política para ponernos de parte de la ciudadanía. Y para hablar de esto y mucho más, a mi derecha pero a la izquierda de su pantalla, Fernando Cartes, conductor de Ideas y Sociedad, estudiante de Derecho y uno de los fundadores de Jóvenes Politiqueros. ¿Cómo está usted, señor? Bien, José Ignacio, aprovecho de adelantar, saludar a Diego también. Contento de estar acá, pero en un día difícil, en un día en el que no es del todo agradable a los que nos apasionan las comunicaciones tener que salir a comunicar noticias difíciles, más aún entendiendo la madurez que se requiere desde el punto de vista de entender que por responsabilidad fiscal, por el cuidado de las futuras generaciones y por la sanidad de los recursos del Estado, es que hay que tomar este tipo de medidas de las que imagino que vamos a conversar a lo largo del programa. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, Diego Damer, creador de contenido, influencer, youtuber de análisis político. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, agradecido de estar acá, primera vez en Los Tres Mosqueteros, así que bacán, bien, si siempre veo el programa, sí, me gusta cuando le ponen el efecto de sonido ahí, como que es bien a mi estilo, como que sí, es bien de lo mío el programa, así que no, feliz, y en un día que sí, es complejo, pero al mismo tiempo demuestra que estos son los momentos donde uno tiene que realmente dar la cara y realmente estar ahí para entregar malas noticias, porque no se vienen tiempos fáciles y es deber de uno simplemente el tratar de sacar lo mejor de esta situación y tratar de sobrellevarlo como lo está haciendo el gobierno. Yo quiero partir agradeciéndole a ambos porque la verdad es que fue todo a última hora. Se supone que hoy día Los Tres Mosqueteros, y como lo comunicamos ayer, no iba al aire. Ahora estamos al aire, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dicho eso, A disposición de la eso, Radio así Agricultura. me gusta. Siempre, así me Agricultura gusta. llama, yo vengo al tiro, como yo voy, Vamos. donde sea que estés. A eso me gusta. Hay una causa trascendente a cada programa, un proyecto Crea fidelidad en Radio Agricultura que hay que Entremos, vamos a entrar en tema. Efectivamente, desde el anuncio del ministro de Hacienda Quirós, en donde se informa el alza inevitable del precio de los combustibles, 370 pesos 93 octanos, 580 el precio del diésel. Y la pregunta que todos nos hacemos básicamente, y aquí me gustaría, Fernando, que pudiésemos indagar un poco en, no había otra forma de hacer esto, no había una forma de poder hacerlo parcializado. Yo después voy a dar mi opinión como economista, pero precisamente lo que todos critican desde la oposición y el dolor que lo vemos reflejado en las largas colas que se están viendo hoy día en todas las bencineras, es si es que no había una opción de poder hacer esto más dilatado en el tiempo en lugar de hacer que suba de un suácate la bencina. A ver, desde el punto de vista del conocimiento de las arcas fiscales, evidentemente quienes más la conocen son quienes hoy día están a su cuidado. El ministro de Hacienda, que tiene por mandato el presidente y de la Constitución el cuidado de la sanidad pública, el cuidado de los recursos públicos, la sanidad fiscal, y un mandato especial del presidente que es poner a la persona en el centro, es decir, entender que la primera misión de gobernar es poder proteger a esa clase media, es poder proteger a las personas a lo largo y ancho de Chile. En consecuencia, que se tome esta medida y que además se anuncien 7 medidas complementarias para que esto no vaya en un completo detrimento de la clase media en cuanto al transporte público y otro tipo de cuestiones que las afectan al subir los combustibles. Entiendo que sí, respondiendo a tu pregunta, efectivamente acá hay una intención de hacer esto y que esto tenga la menor repercusión posible en la calidad de vida de las personas. Ahora se entiende que esto es dentro de un contexto histórico donde el alza de los combustibles
que sufrimos durante estos días no la veíamos desde los años 70, es decir, es una situación absolutamente excepcional, donde evidentemente hay que tomar medidas excepcionales que sí le hacen mucho daño a las personas. Parto desde la siguiente premisa: esto nos duele a todos. Ahora, hay que entender la realidad del país con mucha madurez. El gobierno del presidente Boric dejó unas arcas fiscales vacías. El gobierno del presidente Boric dejó al Estado sin recursos, vendieron patrimonio fiscal en más de una ocasión, es decir, no solamente se gastaron lo que tenían, sino que liquidaron patrimonio para poder seguir pagando y endeudándose. Se endeudaron en más de 40.000 millones de dólares. Entonces es comprensible que ante una emergencia como esta, el Estado no tiene los recursos para poder apalear la emergencia como si lo hubiese podido hacer hace probablemente 10 años. Y es acá donde me parece que vemos la importancia de hacer las cosas bien con continuidad de hacerlas bien. Es decir, si el Estado hoy, si las arcas fiscales hoy no tienen los recursos suficientes para poder apalear esta crisis, es porque a lo largo de muchos años se lleva haciendo un mal trabajo desde el punto de vista de la recaudación fiscal, del gasto del Estado, del déficit estructural que dejó el gobierno del presidente Boric. Y en ese sentido el llamado es hoy día apretarse el cinturón, que insisto, duele mucho, además en una semana complicada de marzo, fin de mes, donde efectivamente ya uno no tiene los recursos para poder disponer del mes, pero hay que hacer el esfuerzo y mirar hacia adelante pensando que esto es un primer esfuerzo para poder ir recuperando. Diego, Chile. hoy día en la Comisión de Hacienda se está tramitando un proyecto de ley en el cual se están metiendo distintos subsidios para tratar de ayudar a los ingresos medio y bajos del país. Dentro de eso está el transporte público en Santiago, en regiones. Se está buscando reducir el precio de la parafina al precio que tenía en febrero del 2026. Apoyo a los taxistas, los colectivos, el financiamiento para la renovación de las flotas, seguridad en el transporte, impuesto al transporte de carga, impuesto específico, se suspenderá transitoriamente el crédito diferenciado para empresas no transportistas y aplicándole el mismo régimen a los transportistas, y continuidad en el plan de reconstrucción. La pregunta es, primero, ¿podríamos haber hecho más cosas? Segundo, ¿no hay una mala coordinación para poder salir a decir todo esto mediáticamente de la manera que corresponde, precisamente para no generar este estrés en la ciudadanía y tampoco darle ficha a la oposición para que se hagan un festín con esto? ¿Se podría haber manejado mejor? Mira, yo creo que hay diversos factores, porque por un lado lo mismo que dijo el ministro, es que uno a veces tiene que dar las malas noticias simplemente de una, no tratar de maquillar las cosas o de esconderlos, como hizo obviamente el gobierno anterior, que estábamos acostumbrados lamentablemente los últimos años a que no se nos decían las cosas y que nos enterábamos después cuando salía algún escándalo o alguna información se filtraba. En estos casos ya no. Yo creo de que las medidas que se están tomando actualmente son obviamente el mínimo que se puede hacer, y es en realidad el rol del Estado, y está bien a mi parecer. Obviamente incluso se está ahora también agregando, aparte por ejemplo el financiamiento extra, por ejemplo para taxis y colectivos, también para transporte escolar, que es algo súper importante, más en esta fecha de marzo, se va agregando, porque esto es lo bueno de presentar un proyecto y que esté el Congreso, que se puedan implementar nuevas cosas, sacar algunas cosas y ayudar más a la ciudadanía. Pero lo que sí me parece de verdad inconcebible es como la oposición, que obviamente va a ser implacable siempre, eso no es sorpresa, pero estaban diciendo como que son como un gobierno ahora de Kast, como que ellos llegaron a propósito a hacer esto, o como que no querían hacer nada por la clase media, que no tenían empatía. Yo creo que como acá ya se están haciendo ayudas. Lamentablemente no se puede ayudar al 100%, sería en un mundo soñado de que se pueda auspiciar todo, de que la gente no tenga que sufrir ninguno de estos lamentables aumentos del combustible. Obviamente nadie quiere eso, porque todo el costo de la vida va a subir, pero es con lo que se está trabajando con los recursos que tenemos, que todo viene, aparte del contexto de guerra en el Medio Oriente, también con los desastres que tenemos acá que nos dejó el gobierno anterior. Entonces culpar igual, por ejemplo, con esto de las medidas, si es que son suficientes o no, yo creo que están en el un desde que al mismo tiempo lo que yo valoro bastante es que hayan salido a dar la cara al tiro, porque otro lo hubiese escondido. Fernando, ¿hubo un error comunicacional? ¿Se podría haber hecho mejor en lugar de generar este incendio que a mi modo de ver es completamente innecesario si es que se hubiese tomado las medidas necesarias con una comunicación adecuada? Yo creo que sí. Creo que hubo un error comunicacional en la forma en la que esto se le comunicó a las personas, entendiendo que es una cuestión que afecta la calidad de vida inmediata desde el próximo jueves, y que se anuncia a través de las redes oficiales del gobierno y con una entrevista de
el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un par de medios de comunicación, que salieron varias entrevistas en medios de comunicación masivos, medios nacionales. A mí me parece que una de las formas adecuadas de poder haber comunicado esto era a través de una cadena nacional, explicando el porqué en simple. Es decir, cuando Jorge Quiroz ayer hablaba de los polinomios, es algo que probablemente el 99% del país no entiende. Ahí sí creo que hay un error comunicacional importante. ¿Y por qué lo digo y por qué creo que es tan relevante destacarlo? Porque acá efectivamente lo que se está haciendo responde a cómo el gobierno de José Antonio Kast recibe el Estado en cuanto a recursos. Es decir, si acá tuviéramos una situación fiscal donde efectivamente hubiera cierta soltura para poder manejar, probablemente se hubiese podido seguir subsidiando el combustible por un tiempo más. Ahora, hoy hay recursos limitados. Yo prefiero que esos recursos limitados vayan a las personas que anden en micro, entendiendo que hay una crisis internacional y que se le pueda subsidiar a las personas que anden en micro, que se entiende son las más vulnerables, y no a quien tiene auto. Y entiendo que también el auto es una cuestión que usa transversalmente la clase media, también personas vulnerables, las personas de mayores recursos, pero en ese sentido hay que priorizar. Y seguir subsidiando los combustibles es un subsidio universal, es decir, se le da al que menos tiene y anda en auto, y al que más tiene y anda en auto. Y ahí hoy día, entendiendo los recursos limitados que existen en las arcas fiscales, hay un problema. En ese sentido, yo prefiero que los recursos limitados hoy se vayan, entendiendo la crisis y la situación de emergencia, a las personas que andan en micro, a las personas que se movilizan en transporte público. Y también creo que hay otro error que es relevante y creo que es importante hacerlo notar. A regiones el subsidio de transporte no se le va a dar de la misma forma que a Santiago. A regiones esto se va a hacer a través de un mecanismo espejo, dándole recursos al gobernador. Ahí yo creo que hay un riesgo importante, es decir, ¿por qué no se previó que esto en regiones también debía hacerse de una forma en la que llegara de la manera más directa a las personas y no con un intermediario del gobernador, que además tenemos muy malas experiencias a lo largo de los últimos años, donde sabemos que esos recursos no llegan de forma directa a las personas, sino que van goteando, y cada vez en el chorreo, digamos, entre funcionarios y otras cosas, no es todo lo que le llega a las personas. Diego, si bien yo creo que estamos volviendo a ver la verdadera careta de la izquierda y qué tipo de oposición van a hacer, porque lo que vemos hoy día es un abuso discriminado de este tema para poder salir a pegarle al gobierno de José Antonio Kast, en lugar de primero encerrarse para entender y poder ver cómo podemos arreglar esto entre todos. Esto no es un tema ni de oposición ni oficialismo, es ni el país. Sí. Y yo recuerdo que en otros gobiernos, precisamente cuando yo creo que teníamos una clase política mucho más madura, mucho más interesada realmente por el tema ciudadano, se juntaban, aunque se sacaron los ojos, pero salían en una foto todos apoyando precisamente las medidas que estaba tomando el gobierno de turno. Sí. Estamos viendo nuevamente a la oposición que siempre creímos que eran, y básicamente dejaron este disfraz de oveja, el cual usaron durante estos 4 años. Sí, obviamente. O sea, hoy mismo en el Congreso, cuando llegó el ministro, le estaban gritando. Ya de por sí eso no es un acto democrático que ninguna persona con un poquitito de sentido común haría, pero no es de sorpresa. Ellos ya iban a tomar cualquier oportunidad para reclamar y para salir a las calles, especialmente sus barras bravas que tienen, los que tuvieron escondidos durante 4 años, que no hicieron nada y ahora recién están saliendo. El fin de semana pasado los vimos protestando por las medidas del medio ambiente. Ni siquiera leyeron exactamente qué es lo que se había removido de estos decretos, algunos no sabían que los sacaron para revisarlos después, pero no importa, porque la excusa era atacar a Kast. Eso era, al final nadie estaba protestando por el medio ambiente. Ahora, si hay un tema con el cual obviamente hay un descontento social de a todo el mundo, porque a todo el mundo nos afecta el alza del combustible, pero ellos nunca lograron sacarse, por ejemplo, esta careta de democráticos, o de que ellos de verdad habían cambiado, o de que ahora sí iban a ser un poquitito más democráticos. Lo que pasa es que es tan simple como eso. La izquierda no es democrática, yo creo que se nos olvida eso, y cuando se trata de hacer este discurso de que queremos buscar la unidad, que sí, se puede lograr esos acuerdos donde la gente se saca la foto y trata de llegar a un consenso por el bien de la ciudadanía, pero lamentablemente hay un sector de la izquierda de este país, que es el principal oficialismo, que nunca va a hacer eso, nunca lo va a lograr hacer. Y ahí yo creo, como podríamos realmente confiar, por ejemplo, en el socialismo democrático, que bueno, ya como que se extinguió eso un poco, hubo varios partidos que salieron, se puede lograr
como con todo ello? Porque yo no lo veo posible. Como que actualmente veo que esta es una oportunidad histórica para que la derecha completa se pueda unir y pueda realmente salir de este enredo. Dame un segundito, Diego, que tenemos en línea a la diputada Flor Baise, que estaba participando en la Comisión de Hacienda para ver precisamente las medidas que estaba presentando el gobierno de José Antonio Kast, precisamente para poder salir a paliar todo esto que está pasando. Diputada, ¿está ahí? Sí, estoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, diputada? Un gusto Hola, diputada, tenerla en este programa. Y me gustaría partir que si nos puede más o menos dar una pincelada de qué es lo que se está discutiendo y cómo se ve que si estamos llegando a acuerdos, no estamos llegando a acuerdos. ¿Podrá haber subsidio precisamente o ayudas a los ingresos medios y bajos del país? Sí, mira, lo que estamos discutiendo ahora, que lo acabamos de ya aprobar por amplia mayoría y en general por unanimidad, pero es la ley que permita mantener o bajar el precio de la parafina y entregar algunos subsidios también a otros sectores en materia de combustible, pero específicamente el punto está hecho ahí en la parafina. Ahora, y subsidio a los transportistas, como son el transporte de taxis colectivos y de microbuseros que no están sujetos a todo lo que es el sistema de red pública. Ahora, esto es vía ley, por eso que hoy día trabajamos en lo que es ley para bajar el precio de la parafina, que va obviamente enfocado a quienes son más vulnerables, y también a los transportistas como son los taxistas, y que logramos colectivos, taxis, y que logramos incorporar ahora en la propia comisión. El Ejecutivo se escuchó el planteamiento que ya estaba siendo bien requerido para todos los diputados y diputadas de regiones, que era en relación a también otorgar este mismo subsidio a los transportistas de escolares, que era una petición muy importante, que bueno, obviamente siempre pensamos que puede ser más el valor, pero no hay que olvidar de cómo se origina toda esta situación crítica que estamos viviendo. Digamos que hay que sube el precio de los combustibles producto de la guerra, pero que la forma de enfrentarlo, dada la situación de estrechez fiscal, hoy día hace, la verdad, muy compleja la situación. Diputado, usted nos comenta que esto fue votado y la votación fue unánime, por lo que entiendo que la comisión entera aprueba este paquete de medidas que salen en busca de poder apalear el costo o el alza del costo que va a tener precisamente esto. Entonces, entiendo que esto ya debería entonces pasar a la Cámara de Diputados, posteriormente a la Cámara del Senado y promulgar. ¿Cuánto podría demorar esto, entendiendo en que la ciudadanía, la verdad, se le ha generado un estrés y una angustia que lamentablemente ya hoy día llamamos martes negro? Por ende, por último, para que tengan un respiro en ciertas cosas, que se dé por entender que el gobierno está trabajando a toda máquina en esto. Sí, para no equivocarme si fue unánime, recuerdo si hubo una abstención o uno en contra, pero en general fue, como digo, por amplia mayoría la aprobación de este proyecto. Fue en la sala, en la comisión, y nosotros ahora a las 18 horas estamos convocados a la sala en una sesión especial para que sea la sala la que se pronuncie, y esperamos que se apruebe este proyecto, que va destinado, como digo, a resolver las situaciones más críticas, los más vulnerables. ¿Por qué hoy día? Porque mañana tendría que pasar al Senado, porque el alza del precio de la parafina sería el jueves, entonces tiene que ser antes del jueves resuelta esta situación. Se han hecho todas las gestiones, todos los movimientos para que, digamos, todas las coordinaciones para que podamos hoy día, insisto, se suspendió el segundo bloque de comisiones de la tarde para tener la sesión en sala, en donde esperamos que el proyecto sea aprobado. Eso va en paralelo con las medidas que el gobierno va a aplicar vía decreto, y que no pasan a votación de la sala, y en la que ya todos conocen que el precio se mantiene del transporte público, el precio del metro se mantiene hasta el mes de septiembre, que no es menor ese impacto, y también los recursos que van a las regiones vía ley espejo, en la cual ahí sí que hemos hecho un foco muy especial todo, ya lo dije anteriormente, para que se le exija, de alguna manera se le exija, más allá de la autonomía que tienen los gobiernos regionales, pero que desde la Dirección de Presupuesto, desde el Ministerio de Hacienda, que nosotros sí creemos que lo pueden hacer, se les obligue finalmente
a los gobernadores y gobernadoras para que traspasen estos recursos de manera inmediata a las regiones, a los taxis, a los colectiveros, a las micros que son o microbuses que transitan en las zonas interurbanas, que no están regulados, que muchos no están licitados y que por lo tanto hay un segmento muy importante y muchas localidades de nuestro país que no son afectos a lo que es el Transantiago. Entonces ese punto lo hicimos con bastante, yo diría, coincidencia, lo hicimos presente por parte de todos los diputados y esperamos que eso también el gobierno esté muy encima de cuando se traspasen estos recursos sean realmente asignados de manera muy rápida, que se use toda la eficiencia y eficacia para que estos recursos lleguen y que tienen que ser vía traspasos directos, o sea, no empezar a pensar que se va a hacer un proyecto X, sino que nosotros creemos que tiene que ser así, vía subsidio de manera lo más rápido posible. Esos son los más urgentes que se pudo hoy día tramitar. Y bueno, nosotros no nos hemos cerrado a seguir con un segundo paquete de medidas que se lo hemos pedido al gobierno, el ministro de Hacienda ha generado una apertura también, a mí me parece, dejó la puerta abierta que también evaluando la implementación de estas medidas, pensemos en las segundas que son a la clase media, que es verdad que la clase media queda efectivamente con una desprotección o por lo menos no va enfocado con principal foco, valga la redundancia, sí, este proyecto. Pero ahí tenemos un punto muy importante, todo lo que es la pyme, mi-pyme, emprendimiento, que tenemos que pensar también cómo se les entrega una ayuda para que no afecte a toda la economía del país, que finalmente igual se va a afectar, si eso no hay ninguna duda, y el transporte de carga, que ahí también creemos que evidentemente que eso genera una inflación producto de todo lo que es bienes y servicios, materiales de construcción, es decir, todo el transporte rodado que en Chile obviamente es crucial y fundamental. Ahí también creemos que hay que seguir apuntando a medidas que vayan en ese sentido. Diputada, la última pregunta. Ustedes como oficialismo el día de hoy están analizando, por ejemplo, temas como reducir transitoriamente, obviamente, el impuesto específico a combustible, la disminución transitoria del IVA, no sé, temas como los permisos de circulación, tratar de postergarlos para más adelante, o suspensión transitoria en esta segunda parte, que es lo que usted me comentaba. Sí, son medidas que nosotros le hemos planteado, por una parte la baja del impuesto específico u otro, que claro, alivianan, ahí hay que analizar bien los efectos económicos, más allá de que por supuesto hay que tener la sensibilidad social y cómo se impacta, como digo, el bolsillo directo en la inmediatez, pero también claro, el bajar impuestos significa menor recaudación y por otra parte estamos tratando de resolver esta situación porque esto del MEPCO es porque finalmente no tiene espaldas el Estado, sus arcas fiscales y no hay plata, que es lo que se ha repetido tanto, pero también ahí, por eso hay que tener mucha responsabilidad en eso, y ahí nosotros también estamos apuntando que haya, porque no podemos olvidar que esto sí es una realidad, la guerra, y las medidas y el MEPCO, que es un mecanismo que está para cuando pasan estas cosas, pero hoy día la situación es que no hay caja fiscal, y por eso llegamos a esta situación. Si hubiésemos tenido los 4.000 millones de pesos, que era lo regular de un traspaso de gobierno a otro, y no los 40 que tenemos, por supuesto que nos estaría enfrentando a esta situación tan crítica. Entonces también nos parece que hay que primero, para que la ciudadanía entienda, aunque, bueno, muchos decimos y creemos que, claro, a la gente le importa lo que le está afectando hoy día al bolsillo, pero también la responsabilidad de quienes entregaron el Estado con esa cifra no es menor, y por eso vamos a impulsar una comisión investigadora donde se determine francamente, o que quede muy muy claro cómo llegamos a esta situación, y que hayan responsabilidades, y que por último, y también una forma de aprendizaje, que nunca más ocurra una situación así, pero esto se debe a una pésima administración financiera del Estado anterior, con improvisación, con desconocimiento, con errores, muchos. No olvidemos la directora mejor de presupuesto que decía el ministro Marcel, y resultó que se equivocó en más de un presupuesto. Entonces, esa comisión nos parece muy importante, como también que el gobierno hoy día actual, nuestro gobierno, también con compromisos que se establecieron antes de llegar a gobernar, que eran reducción de gasto fiscal, y para eso se tiene que revisar muy bien todo lo que son programas de gobierno que son mal evaluados, disminuir ministerios, o sea, evaluar, porque se planteó disminuir el número de parlamentarios, que es un tema que está dando vuelta, que no es para solucionarlo ahora, no va a resolver la crisis ahora, pero creo que son señales que también son muy importantes para pensar en el mediano o en el largo plazo, donde se va sumando por diferentes
digamos, ámbitos, cómo podemos hacer que se reduzca lo que es el gasto fiscal, sin desmerecer la eficiencia en cómo se cumple con todas las necesidades y cómo se administran los recursos del Estado. Claro, creemos que esos temas tampoco los podemos guardar en un cajón, porque son también compromisos y temas en lo más que nosotros además creemos que es necesario abordarlos en lo que se nos viene, pero vamos a seguir insistiendo en esto. Nosotros nos vamos a comprometer, y ya lo hemos dicho en nuestras intervenciones, con la clase media, por ejemplo, porque eso es real, y no es solo no es patrimonio de un solo partido la clase media. Toda la razón. No es así. Estamos todos nos interesa, y más allá del sector político incluso, es una preocupación porque son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Las pymes, las microempresas, los emprendedores, las unidades productivas a veces familiares. Bueno, si sumamos todo eso, más del 60% aproximadamente de empleo se genera por esas vías. Entonces, obviamente que nosotros vamos a seguir levantando la voz también por lo que es todo nuestro aparato productivo, que tiene que ver mucho con la clase media. Quiero agradecerle este contacto, diputada. La libero para que vaya a la Cámara a votar este proyecto que es necesario para toda la ciudadanía. Muchas gracias por el contacto, y estamos hablando para ver qué salió del Congreso. Ya, muchas gracias. Ahí no está ningún problema. Feliz de comentarles, contarles, y lo que se les ofrezca estamos a disposición, porque nos queda tarea por delante, porque viene luego el proyecto de reconstrucción. No vamos a entrar en eso ahí, pero a mí lo que creo que es importante es separar las cosas. Esto es un tema, y lamentablemente la oposición hoy día lo enlaza y lo relaciona casi de manera directa en condicionar votos, en fin. Entonces, bueno, Perfecto. Ese es otro tema que esperamos que avance de manera carriles separados. Muchísimas gracias, diputada, que le vaya muy bien en la votación, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de los Tres Mosqueteros, y tenemos que presentar a quienes hacen posible este programa. Creo que Fernando nos tiene una papita, a ver. Llegó marzo y llegaron las cuentas, colegio, patente, tarjeta, pero ojo, que un zorro juega sabiendo. Ingresa a latamwin.online, tienes un bono de 5 lucas usando el código mosqueteros. Porque cuando juegas sabiendo, no es suerte, es astucia. Siga LatamWin Chile y conoce más. latamwin.cl. Sabes, juegas, ganas. Y yo les tengo un consejo ahora con todo esto del alza, precisamente la encina, donde el costo va a subir. ¿Ustedes se imaginan que su plata gane más plata mientras ustedes están en la playa o simplemente disfrutando? Así es, con la cuenta vista de Más Banco Consorcio es posible. Pídele ahora de manera 100% online y gana un 5% de interés anual por el saldo que tienes en tu cuenta. Solicítala hoy en consorcio.cl. Qué grande nuestros auspiciadores. Bueno, ¿qué hacen posible la realización de los tres? Exactamente. Ya, a ver, vamos, yo quiero partir aquí un temita porque he escuchado mucho a la oposición decir que al expresidente Boric le tocó una circunstancia similar cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Lo único similar es cuánto fue el costo del barril. A ambos hoy día nos está tocando un costo del barril de $100 el barril. La gran diferencia que tiene todo esto es que cuando el presidente Boric asume su gobierno, tenía 5.400 millones de dólares en caja para poder hacer. Tenía 700 millones de libre disposición. Tenía 890 millones para el tema de la pandemia y tenía 745 más o menos millones de dólares para poder reactivar la economía, reactivar todo lo que era el emprendimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que el gobierno anterior a diciembre, pues voy a ser justo con las cifras, dejó 45, 46 o 40 millones de dólares más o menos, pero a marzo nosotros en caja teníamos 800 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esto? Que en marzo se tiene que pagar un subsidio educacional por 7.000 millones de dólares. Lo que te está diciendo es que lo único que te queda es salir a endeudarte para poder darle cumplimiento a los gastos que tiene el Estado. El Estado hoy día más o menos necesita mensualmente tener en caja 4.000 millones de dólares para poder darle funcionamiento a los gastos básicos que tiene. El gran problema que tenemos hoy día es que las cuentas fiscales y la deuda que tenemos es altísima. Hoy día tenemos una deuda de 150.000 millones de dólares, lo que nos devenga un pago de intereses de 6.000 millones de dólares anuales. El problema que tiene esto precisamente es que como no tenemos plata, salir a endeudarnos hoy día es tremendamente caro. El problema de esto es que lo paga la gente igual. Entonces aquí, Fernando, yo he visto a un par de senadores, diputados hacer gestos. Yo creo que los gestos en política son tremendamente importantes, porque al finalmente te da una directriz de si es que la clase política está conectada o no está conectada con la ciudadanía, y sale una clase política a decir, ¿sabe qué? Yo voy a postergar el beneficio que tenemos en el Parlamento del financiamiento del gasto de benzina que tienen ellos. Sí. ¿Qué otros gestos podrían ser interesantes para que la ciudadanía sienta por lo menos que en este conflicto que les va a pegar a todos, sí, a unos más efectivamente, a otros menos, se sientan que la clase política está a la altura del conflicto que estamos teniendo? Sí, yo antes de ir a eso, una pequeña cuestión para que nuestros auditores tengan conciencia, a diferencia de la situación en la que le tocó enfrentar al presidente Boric, donde efectivamente por la guerra de Rusia y Ucrania sube también el valor del barril. Sí. Hoy la situación que se enfrenta es además una situación donde el suministro de petróleo se está viendo afectado. ¿A qué voy con esto? El estrecho de Hormuz, por donde circula un quinto del petróleo del mundo, está bloqueado y hay hoy día amenazas de Irán de quemar los barcos que pasen sin autorización. Es decir, no hay solamente un problema con el encarecimiento del barril, sino que también con el suministro. Están subiendo las primas de los seguros de los barcos que transportan este tipo de cosas, y eso afecta de gran manera la situación al respecto. Y respecto a lo que tú me preguntabas, José Ignacio, hoy día estamos en un momento crítico, y ese momento crítico lo que implica es responsabilidad de las personas, de la sociedad civil, de los políticos y de las distintas personas a lo largo y ancho de Chile. ¿A qué me refiero con esto? Este es un muy buen momento para empezar a cuestionarnos los gastos innecesarios que tiene el Estado, entendiendo que hay recursos limitados y necesidades ilimitadas, entendiendo que hoy día hay un Estado que no tiene la espalda para poder seguir cubriendo las necesidades de las personas y apoyando a las más vulnerables y a la clase media. Los ministerios excesivos que tenemos, hoy día es un muy buen momento para empezar a cuestionarlos. Es decir, una serie de ministerios que hoy día no cumplen la función que están mandatadas y que podrían agruparse con otros ministerios y cumplir de forma más eficiente, me parece que hoy día es un muy buen momento para discutir. Los programas mal evaluados, es decir, aquellos programas sociales que tienen un fin y no lo cumplen y son muy mal evaluados por las personas, es un muy buen momento para cuestionarlos. Los altos sueldos de distintos funcionarios a lo largo de la administración pública es un muy buen momento para cuestionarlos. Los bonos que tienen los parlamentarios para poder pagar el combustible es un muy buen momento para cuestionarlos. Es decir, hoy día estamos en una situación donde se requiere austeridad desde el punto de vista del gasto del Estado. Se le pide a las personas que se aprieten el cinturón, entendiendo que hoy día el Estado no tiene los recursos de los que disponía hace un par de años para poder hacer las cosas. Se entiende que esto va a complicar de gran manera a las regiones y a todo Chile. Y en consecuencia me parece que un acto de responsabilidad de la clase política es comenzar a cuestionar el gasto innecesario. Y eso fue, por ejemplo, el anuncio hoy día en la mañana al respecto de la candidatura de Michelle Bachelet. No hay plata. No hay plata para el combustible y tampoco para financiar candidaturas de expresidenta. Diego, si es verdad que el 20% del petróleo a nivel mundial pasa por el canal de Hormuz, eso es un hecho. Nosotros, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de poder empezar a negociar con Rusia. Algo que hasta el momento nadie ha dicho, ni que se está haciendo, ni que tienen intención de empezar a hacerlo. Pero me quiero tomar un poco de lo que dice Fernando, precisamente, de empezar a analizar y cuestionar en qué se están gastando los 92.000 millones de dólares que tiene el presupuesto de la nación.
Si bien es cierto, el 60% de ese gasto va al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y Vivienda y subsidios que tienen de beneficios sociales, yo lo que me pregunto constantemente es, ¿estamos mejor en salud? ¿Las listas de espera han bajado? ¿Los hospitales tienen todos los suministros básicos para poder funcionar? Después te vas a educación, donde hay un 58% de la población que no entiende lo que lee, tenía un 63% que no es capaz de desarrollar un problema matemático básico. Entonces, ¿no será hora de empezar a cuestionarse realmente en qué estamos gastando esta cantidad de plata? O sea, yo creo que eso es algo que hace mucho tiempo ya deberíamos haberlo cuestionado, porque el Estado ha gastado una cantidad impresionante de plata todos los años en verdaderas estupideces en algunos casos. En los temas más principales no se ven los resultados tal y como has mencionado, en la salud, educación, en vivienda principalmente. Pero ahora es un momento donde sí, yo creo que la derecha tiene la oportunidad histórica y única de poder dar el ejemplo que no hizo, por ejemplo, el Frente Amplio y el gobierno anterior. Y que no ha hecho los gobiernos antes, porque de por sí la clase política siempre se ha quedado con el... Tenemos que utilizar estos recursos, pero nosotros nos vamos a quedar con estos. Y por eso la gente le tiene rabia a los políticos. Y eso es uno de los grandes problemas de por qué la gente se desencanta con la política después, porque se producen todas estas manifestaciones violentas. Aparte de porque ellos son violentos, es porque los políticos sí se llevan toda la plata para la casa. En algunos contextos puede ser ya, ok, acá está tu sueldo y todo esto, pero hay momentos, situaciones de emergencia, situaciones graves donde se puede dar el ejemplo, porque tanto los sueldos de las personas del gobierno y por ejemplo del Congreso, tanto los programas como mencionaste igual Fernando recién, los programas mal evaluados, todos los ministerios. Yo por ejemplo como votante de casa y como de las ideas bien a la derecha, me gustaría ver varios ministerios que se vayan directamente. Algunos se pueden unir, pueden quedar como un solo gran grupo, pero hay muchos donde los recursos uno dice, ¿a qué va exactamente? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿a qué va específicamente? A menos que se le dé un giro ahora con nuestra nueva ministra de la Mujer que tenemos. Pero ¿en qué va? ¿Nos va a ayudar? ¿Está ayudando eso, por ejemplo, a las mujeres? Las mujeres se sienten mejor teniendo ese ministerio, bueno, considerando cómo fueron los últimos 4 años. Entonces sí, yo creo que acá hay gente que le dice populismo. Por ejemplo, estaba este parlamentario Partido Socialista, Frente Amplio, que dijo que iba a ceder su tarjeta esta de la benzina de los parlamentarios, y es como ya un gesto ahí, pero la verdad es que pese a que no me agrada para nada su sector, yo creo que son esos pequeños gestos que deberían empezar a hacer todos los políticos, porque la gente si está desencantada con los políticos no es por iniciativa propia, no es porque simplemente les tenga rabia o envidia, es por razones así, y porque se puede decir mucho, sí, vamos a recortar plata de acá, pero tú también ya tienes suficiente, y esto no es como un discurso comunista, va a decir como hay que robar la plata a esto, no, es porque de verdad esos recursos podrían ser utilizados de mejor forma. Y yo creo que se pueden hacer, pero todo depende de la voluntad. Fernando, aquí yo recojo un poco lo que decía el programa del ex candidato Johannes Kaiser, que pasábamos de 24 ministerios a 12 ministerios más o menos fusionando, y que eso podía ahorrar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al tiro. ¿Ya? Mi tema acá, y es para que nos hagamos un poco cargo de esto, si es que nosotros, primero esto tiene que pasar por el Parlamento, eso es un hecho. Ahora, ¿tenemos una clase política a la altura del desafío que estamos viendo? O sea, hoy día tenemos una clase política que esté dispuesto a hacer este sacrificio real, o la visión que tiene gran parte, y sobre todo la izquierda, es seguir haciendo crecer el gasto fiscal en estas cosas que finalmente no le llega a la ciudadanía. Acá me parece que hay mucho de eso, es decir, hay un llamado muy importante que hacer a los parlamentarios de izquierda, a los parlamentarios de oposición. Hoy día la clase media, hoy día las personas vulnerables están pasando por una situación de estrechez porque el Estado no tiene la capacidad para poder ayudarlas de forma directa como se podía hacerlo hace unos años. En los últimos 10 años el gasto real del Estado ha aumentado en un 50%. Preguntemos a las personas si están un 50% más seguras en las calles, si la educación es un 50% mejor, si las listas de espera se han reducido un 50%. La respuesta a eso es no. En consecuencia, más gasto del Estado no se traduce necesariamente en una mejor calidad de vida de las personas. En esa línea hoy día me parece que hay que exigirle a los parlamentarios de oposición que así como la clase media se está apretando, ellos también lo hagan. ¿A qué me refiero con esto? A que apoyen la reducción de ministerios, a que apoyen la reducción de funcionarios públicos, a que apoyen la reducción de los salarios en el Estado. Porque hoy día, si la señal de austeridad hay que darla desde la administración central, también el Poder Legislativo tiene que entregar señales claras de ir en esta línea, entendiendo la situación, es decir, que acá prime la realidad por sobre todas las cosas. A todos nos gustaría que nuestras necesidades estén cubiertas en un 100%, pero las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, y en consecuencia de eso hay que hacer un ejercicio de responsabilidad que es importante, y una oposición que exige, pero no es capaz ella de apretarse el cinturón, no es capaz ella de
aprobar proyectos de ley a pesar de que les duela por una cuestión ideológica, no son capaces de aprobarlos porque entienden que probablemente eso va a entregar una disponibilidad de recursos que pueden ir en ayuda directa a las personas, me parece que ahí ellos tienen un trabajo importante que hacer. Mira, yo me quiero tomar un poco de lo que dice Fernando, porque efectivamente el presupuesto de Chile el 2010 eran 45.000 millones de dólares. Ese era el presupuesto que nosotros teníamos. Hoy día vamos en más de 90.000 millones de dólares. La deuda que teníamos en el 2018, el expresidente Piñera asume con un 25% de déficit fiscal, deuda pública. Hoy día vamos en un 38%, el presidente Piñera lo entrega en un 38%, pero ese 38% básicamente redunda en dos cosas. Un 10% a salir a paliar la crisis sanitaria que tuvimos con el COVID y un 2% precisamente del estallido social y una parte del estallido delincuencial que fueron y destruyeron gran parte del centro de Santiago. Pero este gobierno, sin ninguna de esas crisis, lleva la deuda a un 43% del PIB. Y si nosotros somos más duros, hay un 10% de deuda de las empresas públicas. Entonces, la pregunta que yo aquí para que la discutamos básicamente es: ¿en qué ha beneficiado? Porque todo esto lo pagan los chilenos. Sí. Finalmente, aquí, aunque me digan, no, es que si el Estado no genera riqueza, tenemos que sacar eso una vez de las cabezas. Yo creo que un gran logro que tuvo la izquierda caviar en este país fue precisamente romper o tratar de distorsionar una de las bases de los principios básicos de la economía. Los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y la izquierda vendió un discurso en el cual decía que las necesidades eran finitas y los recursos eran infinitos, por ende era un acto de moralidad salir a financiar todas las necesidades de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos básicamente enfrentar un problema que a nivel nacional hemos visto que lo único que pasa de un lado del otro es que tú hiciste, tú dijiste, tú llevaste, tú aumentaste tanto? Esto es como estar en el colegio. Sí. O sea, ¿cómo se logra ese cambio de switch? O sea, es que con la clase política actual está complicado. Ese es el mayor resumen. Pero ojo, digo que esto también es un problema. Y aquí yo sé que esto no va a sonar muy lindo, pero la clase política que tenemos hoy día es precisamente la clase política que eligió la sociedad. O sea, aquí también hay una responsabilidad de la sociedad civil de quién vota. Si tú no te haces cargo de la política se hace cargo de ti. Y ese es el problema que estamos viendo hoy día. Es decir, la soberanía reside esencialmente en las personas que a través de su voto plasman esto y esperan resultados acorde a lo que ellos votaron. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con Diego en lo que estábamos precisamente hablando. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y ya estamos de vuelta en el último bloque de los Tres Mosqueteros. Y como estábamos hablando, Diego, y la pregunta que te dejé instalada básicamente es si es que ¿cómo hacemos que la sociedad civil también se haga cargo de las decisiones que toma? Porque quienes nos gobiernan hoy día en nuestro sistema democrático fue electa popularmente a través de las votaciones. Entonces no le podemos sacar esa responsabilidad también que tiene la sociedad civil en todo esto. Es que ahí estamos en ese círculo vicioso de cuando la gente, la sociedad civil, está descontenta con los políticos, pero al mismo tiempo son los mismos que eligen ellos. Entonces, lo principal es que ya, por ejemplo, están llegando nuevas generaciones de políticos, se están formando nuevos políticos, que son personas que se han dado cuenta de los errores de los antiguos y están llegando con ideas nuevas. Que esa es la idea. El problema es que tenemos que verlas en ejecución. Yo encuentro que todavía estamos en un tiempo donde tenemos que esperar
que estos nuevos políticos, por ejemplo, vayan desarrollándose más. La gente igual se está informando mucho más, eso igual yo creo que es algo súper valioso. Por ejemplo, antes del estallido mucha menos gente sabía de política o pensaba que las cosas eran tal y como estaban. Como que esto era así, los políticos estaban acá, el típico discurso de yo tengo que trabajar igual, me tengo que levantar igual al otro día a trabajar, me da lo mismo quien gane. Ahora la gente se informa. Con eso, independiente si se informa para el lado que sea, por lo menos ya está involucrada, ya tiene una opinión y ya sabe de que su voto es importante. Entonces, acá es simplemente... O sea, está viendo un cambio en esto. Se ve un cambio. Yo lo veo como también algo personal. O sea, yo antes del estallido yo era cero de este mundo y gracias a eso yo me involucré en este tema. Han salido obviamente un montón de programas, creadores de contenido con respecto al tema. La gente se involucra mucho más. Hay políticos más jóvenes, que igual joven no significa que sea bueno. O sea, tenemos una experiencia anterior. Pero yo sí creo, por eso, yo sí creo de que estamos cultivando mejores tiempos para la política, pero actualmente yo veo difícil de que ahora se pueda hacer como algo bueno. Fernando, me gustaría cambiar un poco el tema y me gustaría que viéramos precisamente el comunicado que hace el gobierno del presidente Kast en relación a la baja de la candidatura de la expresidenta Bachelet. ¿Crees que esta era una decisión que ya estaba tomada y esperó este momento para tratar de apaciguar un poco lo que estaba pasando con la bencina o fue precisamente suerte que se le haya dado esto? A ver, yo creo que a esto se le pueden dar muchas lecturas, es decir, uno podría pensar que la candidatura de Michelle Bachelet se anuncia para bajarle un poco el volumen y la intensidad a lo que estaba pasando con las bencinas. También podríamos pensar que se anuncia para que no se note tanto en medio del caos por las bencinas. Es decir, uno le puede dar las distintas lecturas que estime conveniente. Acá lo que está claro es que había una voluntad, no desde hoy, no desde el 14 de diciembre cuando se gana la elección presidencial, sino desde hace mucho tiempo, de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Tú crees eso? Que ya la decisión estuvo siempre tomada en el fondo. Yo creo que era una cuestión prudencial y que entendiendo, y cuando llegan, era una cuestión prudencial en el sentido de que no hay un principio para poder definir esto. Y cuando me parece que tenían una voluntad de no apoyarla y cuando llegan al Poder Ejecutivo el día 11 de marzo y se encuentran en el estado de las arcas fiscales, me parece que esa decisión se ratifica en el sentido de no podemos invertir en una candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas cuando por una cuestión política es complejo desde el punto de vista del por qué apoyar a una presidenta que tanto daño le hizo a Chile, y en segundo lugar por una cuestión de recursos, es decir, no tenemos los recursos hoy ni la estrechez, o sea, hay una estrechez fiscal con la que apoyar una candidatura millonaria de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas sería algo irresponsable. Es que eso mismo, porque o sea, todo el mundo se está quejando obviamente de los recursos que no tenemos para este tema de las bencinas, pero sí tenían para la Bachelet. Diego, mira, a mí, y esto es una opinión personal y me hago responsable de lo que voy a decir ahora, para mí los dos peores gobiernos desde la vuelta a la democracia han sido el del expresidente Boric y el de la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que la expresidenta Bachelet fue quien reinstitucionalizó al Partido Comunista cuando el Partido Comunista hizo su asamblea anual en el cual ellos definen cuáles creen que son las rutas y las decisiones que se tienen que tomar para que supuestamente Chile pueda crecer y ser un Chile mejor. Estaba la reforma al sistema de educación, estaba la reforma al sistema económico, estaba eliminar el binominal y estaba una nueva constitución. La presidenta Bachelet, cuando llega a su segundo gobierno, precisamente toma estas medidas, reinstitucionaliza al Partido Comunista, los hace parte del gobierno y parten con la reforma educacional que finalmente terminó dinamitando el sistema de educación. Hizo la reforma de Arena, que era precisamente lo que nos estancó económicamente y lo que nos ha impedido poder crecer, y terminó cambiando el binominal, lo que llevó a que sea imposible llegar a acuerdos en el Parlamento. Si bien es cierto, las dos reformas que se trataron de hacer a la Constitución vinieron posterior a ella, era algo que ella venía impulsando de manera fuerte. Y por otro lado, quiero decirle a la senadora Beatriz Sánchez que no puede ser tan hipócrita de decir que lo que se está haciendo es irresponsable cuando fue ella la que dijo que había un centro de tortura en Baqueano en octubre del 2023. Primero, partamos por casa, hagamos una autocrítica, pedamos perdón por lo que hicieron y después venimos a cuestionar. ¿Crees tú que vale la pena, en la situación que se encuentra hoy día Chile, llevar a una candidata que le hizo tan mal a Chile a la ONU? Obviamente no, y más considerando que si estaba postulando para la Secretaría General de las Naciones Unidas, que ella misma dijo que lo va a seguir haciendo de forma independiente y tiene toda la libertad de hacerlo, pero no con el Estado chileno, ella fue la que trabajando ahí mismo hizo una vista gorda impresionante a todas las vulneraciones de derechos humanos en los regímenes socialistas. Eso es una vergüenza. Acá la izquierda la ve como una gran eminencia porque obviamente ella fue prácticamente la madre de todo lo que es el moderno Frente Amplio y todas las horribles reformas que trajo, que ahora se están sintiendo todos los resultados desde que ella se fue.
es el peor ejemplo que podríamos llevar. Yo creo que para alguien que esté en la Secretaría General de la ONU, que ya puede ser un honor a nivel mundial, el reconocimiento, tiene que ser por lo menos una persona que sea más de centro, una persona que no haya tenido el historial que tiene ella, no haya estado feliz con Fidel Castro. Eso no corresponde y es una vergüenza, donde se le mire. Fernando, la misma pregunta. ¿Le suma a Chile llevar, aparte el altísimo costo que tienen estas campañas? Yo creo que a Chile, Sabiéndome encima que Estados Unidos tiene voz de veto y Sí. que lo va a vetar. Sí. o sea, a ver, yo creo que a Chile lo que le suma es que la Organización de las Naciones Unidas pueda cumplir con el fin que le es propio y que funcione. Michelle Bachelet me parece que no tiene las competencias necesarias por una antojera ideológica y además por la falta de competencias propias. Michelle Bachelet es esa presidenta que impulsó una reforma a la educación que terminó con el lucro, el copago y la selección, es decir, desligó a los padres de la educación de sus hijos, prohibió a las personas, o al menos les complicó mucho el camino para poder crear colegios, castigó el mérito de los estudiantes. Como tú lo decías, José Ignacio, es esa presidenta que impulsó una reforma al sistema político, terminando con el binominal y fragmentando la discusión legislativa, permitiendo que la discusión se aísle en causas identitarias y entrampe los proyectos de ley que le hacen bien a las personas. Es una persona que impulsó una nueva constitución en su gobierno y además luego apoyó la constitución revolucionaria del Frente Amplio, de esta izquierda radical que pretendía borrar 200 años de tradición republicana. Michelle Bachelet es una persona que volvió al Partido Comunista al poder ejecutivo, es decir, un Partido Comunista que pocos años antes de su gobierno era una izquierda extraparlamentaria, un Partido Comunista al que ella le dio ministerios importantes, dentro de ellas, por ejemplo, la primera ministra de la mujer, en la que, por cierto, en su periodo de ministra aumentaron los femicidios y fue altamente criticada por las organizaciones feministas. Entonces, Michelle Bachelet no es una persona que parezca tener las competencias, es una persona que me parece que no ha tenido la altura de Estado que se requiere para este tipo de cargos internacionales. Es una persona que cuando además fue secretaria de la ONU no fue capaz de condenar lo que pasaba en Venezuela. Entonces, una organización que tiene mandatada una misión, que la persona que aspira a ser la primera magistratura, si se quiere, de esa organización no es capaz de cumplir, yo creo que no nos sirve. Y también criticó fuertemente a Nayib Bukele por darle orden al país, en las cuales los homicidios bajaron drásticamente y finalmente hoy día El Salvador es un país en el cual tú puedes caminar tranquilo. Así es. O sea, básicamente la ex candidata Bachelet, a modo personal, creo que es una de las peores cosas que le ha pasado a este país. A mí me duele porque fue la primera presidenta mujer y todo, pero creo que le ha hecho un daño gigantesco a este país. Diego, ¿tú crees que deberíamos... Uy, no me van a creer. No me van a creer, queridos. Estamos llegando al final de este programa. Los sensores del tiempo. Respondiendo a tu pregunta, no me lo puedo creer. No me puedo creer ninguna de estas noticias. Te juro que estoy en shock con todo, pero sí. Ahí está. Mira, lamentablemente nos tenemos que ir, queridos. Quiero agradecerle a Diego y a Fernando por acompañarnos el día de hoy. Síganos, su like en nuestro sueldo. Un abrazo grande a Pancho, está defendiendo la idea de la libertad en el Congreso. Nuestra querida Maida está de viaje. Un beso grande y nos vemos en el próximo capítulo de Los Tres Mosqueteros. Chao, chao. Chao, que estén bien.